De los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8:20. Saludamos al doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca, decano de la Facultad de Medicina y uno de los expertos que nos ha venido ayudando a lo largo de los 2 últimos años y medio, sobre todo con algo muy útil, las cifras de la pandemia. El presidente de la República anuncia una declaración oficial en el sentido de que se ha superado la pandemia. Ha dicho que, sin embargo, la decisión final la tomará el Comité de Operaciones Emergentes COE en coordinación con el Ministerio de Salud. Textualmente dijo el presidente que será cuestión de una semana o 10 días, pero ya se va a declarar el término de la pandemia. Efectivamente, la pandemia ha terminado, doctor Vega. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Yo creo y tengo mis reparos ante estas declaraciones, señor presidente. Definitivamente creo que es necesario tomar en cuenta definiciones conceptuales de lo que es una pandemia, ¿no? Es una enfermedad que está atacando simultáneamente o está afectando simultáneamente a varios continentes. Entonces resultaría un poco no real dentro de lo conceptual declarar solamente en Ecuador la pandemia, tomando en cuenta de que todavía sigue vigente en varios otros continentes, ¿no? La segunda cosa definitivamente que se debe tomar en cuenta es que si bien evidentemente una crisis como la que tuvimos anteriormente no se está presentando a nivel nacional, pero hay ciertos repuntes, por ejemplo, en varias regiones a nivel del mundo, entre ellas Europa, justamente por la capacidad de tener o generar variantes que tiene el virus. Es decir, si en Europa está presentándose un repunte, a lo mejor nos va a tocar como ha sucedido en escenarios anteriores. Y por último, yo pienso que definitivamente es necesario tener una información que no reduzca definitivamente las medidas de bioseguridad. Si bien creo que obviamente el uso de la mascarilla no es un elemento fundamental ahorita por la reducción del número de casos, yo pienso que más bien lo que se debía indicar es que terminó esta sexta ola, pero el uso de mascarilla básicamente debería tener espacios adecuados para usarla, por ejemplo, espacios cerrados, y sobre todo creo que el aprendizaje que nos deja esta pandemia es que cuando nosotros tengamos síntomas similares a la gripe para evitar contagios a nuestro entorno, deberíamos usar mascarilla. Creo que obviamente también dentro de esta declaratoria, y espero que esto no sea así, lo confirmará el COE nacional, que se suspende obviamente el monitoreo de casos, el seguimiento de contactos y este tipo de acciones que de alguna manera son preventivas para evitar obviamente un incremento del número de casos. Yo escuché recién la entrevista anterior a la coordinadora zonal, donde obviamente comparto con el criterio donde definitivamente se debería mantener, no bajar las medidas de bioseguridad, que esto implica evidentemente que no ha terminado la pandemia. Y la segunda cosa que definitivamente nos tiene que hacer reflexionar dentro de este mensaje es la vacunación. Si bien el número de vacunados a nivel nacional con 2 dosis es mayor al 83%, pero el número de vacunados con tercera dosis recién alcanzamos el 42%. Países europeos, países obviamente donde tienen una menor nivel de contagios, ha superado ya la tercera dosis el 70%. Entonces creo que es un mensaje un poco ambiguo y dentro de lo conceptual existe alguna diferencia con lo real. Y una de las cosas que nos debe permitir mantener presente es que mantengamos las medidas de bioseguridad, principalmente cuando tengamos síntomas gripales o contactos con personas que tengan este tipo de
de infecciones. Doctor Vega, muy buenos días. Habría que esperar, así como la Organización Mundial de la Salud declaró en su momento la pandemia de la COVID-19, habría que esperar que sea este mismo organismo el que declare que ya ha dejado de ser una pandemia, quizás se convertiría en una enfermedad endémica. Debemos creer que este virus va a quedarse ya para siempre, que deberemos muy probablemente vacunarnos cada año, como se hace con la gripe estacional o con la influenza. ¿Cuáles son las perspectivas? Ha habido otras enfermedades, conversaba hace algunos días, que por ejemplo la gripe española se advierte que desapareció. ¿Podría ocurrir lo mismo con este virus, con esta enfermedad? Efectivamente, yo pienso que de alguna manera todavía evidentemente vamos a tener que esperar esa noticia de la Organización Mundial de la Salud, esperando que tenga un fin igual que el de la gripe española. Sin embargo, podría tener un comportamiento similar a otra pandemia que está vigente en nuestro país, por ejemplo, el VIH-Sida, que si bien obviamente por las características de transmisión es diametralmente diferente, sin embargo el comportamiento y obviamente las medidas de prevención deben estar presentes. Por ejemplo, si vemos que es una medida costo efectiva el uso de mascarillas de lavado de manos, sobre todo principalmente en lugares donde no existe ventilación, y si sobre todo existen personas con riesgo, pues el portar mascarilla es una medida efectiva, tal cual, por ejemplo, en el VIH, una medida de protección o una medida de barrera. O, por ejemplo, si es que existe síntomas, si una persona está con síntomas, necesariamente, creo que culturalmente fue difícil acostumbrarnos a la mascarilla, pero veíamos en otros países aquellas personas que tienen cuadro gripal, el uso o el llevar una mascarilla no se vuelve raro. Es decir, para declarar oficialmente la terminación de la pandemia, creo que van a pasar todavía algún tiempo. Sin embargo, yo sí creo que vamos a aprender o estamos aprendiendo a convivir con el virus. El número de casos definitivamente es mucho menor. El número de muertes que se ha presentado en el último mes, que obviamente también es un indicador para la terminación de la pandemia, está alrededor de 30 muertos en el último mes. Entonces, ahora, son cosas que definitivamente... De las estadísticas, doctor Vega, lo dicho por el presidente Lasso sería un exabrupto, una extralimitación, o por lo menos una declaración un tanto imprudente, pues él dijo que no será obligatorio, luego de esta declaratoria, el uso de mascarilla, de que tampoco habrá límites de aforo de personas en espacios públicos y privados. Básicamente dijo, volvemos a la regularidad prepandemia. Bueno, no he escuchado yo con detenimiento las declaraciones del presidente y definitivamente creo que todavía, por ejemplo, el uso de mascarillas debería evaluarse, y efectivamente con el número de casos que existe actualmente, no debería ser obligatorio en espacios abiertos, ¿no? Pero personas que tengan síntomas, o personas obviamente en espacios cerrados y sobre todo en espacios hospitalarios, por ejemplo, resulta sumamente importante, ¿no? Por otro lado, definitivamente, creo que el proceso educativo para la comunidad, el proceso que obviamente nos permita acceder al médico si tenemos síntomas, ir detectando obviamente tempranamente estos cercos epidemiológicos en base a la educación que tenga la población, es fundamental. Parangón con el VIH. Es decir, el hecho de que ya no haya un número de casos importantes como fue al inicio de la pandemia, un número de muertes importantes, la enfermedad está ahí. Y obviamente la protección debe darse, y por supuesto cuando existan factores de riesgo y cuando existan obviamente situaciones que puedan poner en riesgo la vulnerabilidad de la vida de las personas. El monitoreo de casos debe seguir, por ejemplo. Ahora, han habido declaraciones importantes, tanto de la OMS, el director general de la Organización Mundial de la Salud, hace aproximadamente 6 días, dijo que estamos cerca del fin de la pandemia.
Y el presidente Biden, en declaraciones, me parece que fue el 19 o 20 de septiembre, señaló que la pandemia ha sido superada. ¿Cuánto influyen las declaraciones de estas personalidades en lo que puede estar decidiendo Ecuador? Definitivamente creo que son, analizando la situación del Ecuador actual, esta ola se ha superado. Y creo que el número de casos y el número de hospitalizados es mucho menor, ¿no? Y obviamente recordar los momentos críticos en el que el Ecuador fue un mal ejemplo a nivel mundial por no tomar las medidas de bioseguridad a tiempo, ¿no? Un embate fortísimo de la pandemia en Guayaquil. Posteriormente, como banderas de triunfo sobre la pandemia, se dieron varias expresiones a nivel mundial, como fue el no uso de mascarillas. Y obviamente estas fueron medidas que de alguna manera tuvieron que dar retro y tenían que ser móviles de acuerdo a las características. España, por ejemplo, es uno de los primeros países que se declaró el no uso obligatorio de la mascarilla, pero retomó obviamente de acuerdo al número de casos que se fueron presentando. Igual cosa sucedió en Ecuador. Recordemos que obviamente hace unos meses también pasamos esta situación y Estados Unidos básicamente ha superado la pandemia. Y yo podría decir que la palabra superado la etapa crítica es más válida que obviamente decir que la pandemia ha concluido, ¿no? Hemos superado una etapa crítica, pero definitivamente dentro de lo conceptual, haber terminado una pandemia, mientras existan casos a nivel del mundo y hemos visto y hemos sido testigos de la transmisibilidad transcontinental que existe con distintas enfermedades, evidentemente decir se acabó la pandemia no va a ser posible. Que hemos superado una etapa crítica, como lo dijo Biden, por supuesto que creo que es más acertado que decir que la pandemia terminó. Bien, con el fin de la pandemia, eventualmente volverán otro tipo de preocupaciones más cotidianas. Así nos describen desde la parroquia Baños, que nos señalan que en el centro de salud de Baños, en el barrio La Cascada, se está procediendo a la vacunación contra la rabia, inmunizando a mascotas, y que se pida o se haga un llamado a los diferentes barrios para que procedan en forma similar. Hay que empezar a preocuparse también de estas otras cosas que han quedado quizá en un segundo o tercer plano. Definitivamente el hecho de que haya existido la pandemia y evidentemente que haya el número de casos rebasado las capacidades hospitalarias en algunos momentos álgidos de la misma, no significa que el resto de enfermedades que cobra la vida de los ecuatorianos desaparecieron, ¿no? Más bien, muy por el contrario, se agravaron. El acceso a control, el acceso a medicamentos, que todavía es un problema bastante crítico, es un tema que debe retomarse, porque obviamente la pandemia pasó factura a todas estas enfermedades. Hablemos de diabetes, hablemos de hipertensión, hablemos de, por ejemplo, problemas autoinmunitarios que de alguna manera, o cáncer, que de alguna manera durante la pandemia no fueron, digámoslo así, atendidos como prioridad, porque la prioridad en ese momento era combatir una enfermedad que a la larga cobró la vida de más de 39,000 ecuatorianos. Entonces, son problemas que no han desaparecido, son problemas que están allí y que obviamente superado una etapa crítica, digámoslo así, o que estamos superados una sexta ola, definitivamente, como siempre hemos mencionado, el reforzamiento del sistema público de salud resulta una prioridad, y creo que todos somos testigos de una situación crítica en la que está este sistema actualmente. Bien. Le agradecemos mucho, doctor Vega, por habernos atendido. Muchas gracias, buenos días. El doctor Bernardo Vega fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas, uno de los expertos en la pandemia, pues ha llevado muy cercana y pulcramente estadísticas sobre lo que sucede en la ciudad de Cuenca. En 10 días aproximadamente el gobierno levantaría oficialmente la vigencia de la pandemia o de las restricciones relacionadas con este fenómeno que ha afectado al mundo en los 2 últimos años y medio. Son las